Muy buenos días, hermanos y hermanas, ¿cómo se encuentran ustedes? Qué felicidad de nuevo estar frente a ustedes, y cada vez que vengo aquí estamos más calientes. Durante los últimos meses, en el trabajo que estoy realizando semanalmente, de vez en cuando el jefe nos entrega un martillo, y con ese martillo hay que ir a darle al mundo y a desprender ciertos residuos de concreto que quedan durante el trabajo. Esta semana, hacía tiempo no lo hacía, me enviaron a ese trabajo y yo me preguntaba, ¿y yo qué he hecho? ¿Yo qué hice malo esta semana para merecer esto? Y le pregunté a uno de mis compañeros, ¿qué hice yo? ¿Qué hice mal? Y él lo único que me respondió fue, hammer time, es la hora del martillo. Y se burló de mí porque me han enviado. 5 minutos después llegó él también con otro martillo a acompañarme. Y mientras sudaba allí en el mediodía con ese martillo, recordaba la sentencia del libro de Génesis capítulo 3. Con el sudor de tu frente comerás todos los días de tu vida, hasta que seas millonario, ¿cierto? Dice el texto. No, hasta que regreses al polvo del cual fuiste tomado. Y yo estaba entusiasmado con ese martillo y sudando y con rabia, y yo decía, Señor, ¿y por qué esa sentencia? ¿Por qué tenemos que sufrir mientras vivimos? ¿Por qué tenemos que sufrir para vivir? Y entonces recordé la primera promesa que también está en el libro de Génesis capítulo 3, que dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Un versículo que habla de una resistencia que Dios iba a colocar en el corazón de los seres humanos contra el pecado. Porque no importa qué bien la esté pasando un pecador sumido en la maldad, su corazón siempre va a manifestar y a expresar una resistencia a esa condición pecaminosa. Dios puso una enemistad en nuestro corazón contra el pecado. Y por más entregado que esté alguien a la maldad, su corazón siempre va a estar insatisfecho. Siempre va a estar rebelándose contra esa condición pecaminosa. Cuando pase el placer del pecado y llegue la realidad, su mente de nuevo le va a decir, tú estás mal y tú tienes que salir de esa condición. Esa enemistad la puso Dios en nuestro ser, esa rebeldía. Y ese espíritu de rebeldía, esa inconformidad con la situación actual, fue lo que llevó a que naciera nuestra iglesia. Fue lo que llevó a que naciera todo el movimiento protestante en el mundo. Un sentimiento de no querer seguir en la misma situación y que Dios debe tener algo mejor para nosotros. Por mucho tiempo pensé que la reforma protestante solo había sido una reforma religiosa. Solo había sido una rebelión a pagar indulgencias y a pagar por el perdón. Pero la reforma fue mucho más allá que eso. Y cuando olvidamos qué estaban pensando, cómo se forjó nuestra iglesia protestante, cuando olvidamos eso, podemos llegar a caer en un sueño, podemos perder nuestra identidad, perdemos nuestra herencia, olvidamos quiénes somos nosotros, para qué Dios nos organizó en este momento de la historia.
Y llegamos a ser parte de los que no hacen historia. Olvidamos quiénes somos. Por esa razón, yo quisiera que en esta mañana recordáramos un poco por qué estamos aquí y cómo se formó nuestro movimiento protestante. En primer lugar, no fue solamente una reforma religiosa. Hubo unos cambios políticos grandes en el mundo que, sumados, permitieron que se organizara la reforma religiosa. En primer lugar, para los que han estudiado historia, yo creo que todos hemos estudiado historia allá en la escuela. En el siglo X, siglo XI, siglo XII, siglo XIII, no se vivía como se vive actualmente. Había un emperador que controlaba toda Europa, un emperador. Y el emperador era dueño de todas las cosas, de la tierra y de las personas. Pero para controlar su imperio, él delegaba en la nobleza ese poder. Y los nobles que nacían nobles eran nobles toda su vida. Y el campesino que nacía campesino era campesino toda su vida, porque llevaba sangre de pobre, sangre de campesino. Y porque el noble tenía sangre de noble, era una sangre diferente. Y si no podía demostrar que era de sangre noble, siempre iba a ser pobre y siempre iba a estar condenado a una esclavitud eterna. Esa era la situación de varios siglos. Pero de repente comienzan a haber cambios sociales que le permiten a la gente salir de esa situación. El noble era dueño de la tierra y de la gente que vivía en esa tierra, de su trabajo, de su esposa, de sus hijos. Pero ahora aparecen los comerciantes y comienzan a aparecer los bancos. Estamos hablando del siglo XIV y siglo XV. Nadie se puede rebelar si no tiene dinero en sus bolsillos. Hay muchos jóvenes en su casa que se quieren rebelar contra sus padres. Y no pueden hacerlo hasta que consiguen un trabajito. Consiguen trabajo, entonces dicen, ahora sí me puedo rebelar, ahora sí puedo pagar la renta. Entonces se rebelan. Igualmente, la rebelión que hubo necesitaba de un apoyo económico. El papado era parte de la nobleza, era parte de los feudales, era parte de los dueños de la tierra. Así que cuando hay un cambio económico que le quita el poder a la tierra y ahora el poder lo tiene la moneda, el dinero, entonces el papado comienza a perder poder económico. Y eso abre la primera puerta para que haya una transformación. Ahora, como hay un cambio político, también hay un cambio social. La gente que era pobre, el campesino, ahora se vuelve comerciante y comienza a adquirir dinero, comienza a encontrar trabajo, comienza a encontrar una opción para ganarse el dinero. Y los primeros reformadores identificaban el feudalismo como el pecado, como el demonio, como un sistema hecho por el diablo. Y cuando vieron esta nueva forma de ganarse la vida, lo entendieron como una libertad, como una forma de salir de esa opresión, de que usted podía pensar ahora de manera diferente porque usted podía conseguir el dinero y ser independiente de manera diferente. Así que se generaron dos cambios, uno político y ahora uno socioeconómico. La gente pobre por fin tenía oportunidades de tener dinero. Nacieron los bancos y el banco le prestaba al campesino que quería comprar su propia tierra, ya no quería trabajar para otro. Le prestaba al comerciante que quería exportar, que quería hacer negocios. Y entonces el papado y los feudales comenzaron a ver que su poder se iba desboronando. Y eso abrió la segunda puerta. Ahora hay un cambio socioeconómico. Pero se necesitaba algo más que dinero. Aparece lo que es conocido como el Renacimiento. El Renacimiento básicamente consistió en que la Europa occidental se enamoró de la cultura oriental. Y comienzan y me refiero a oriental no de la China ni del Japón, sino me refiero a la Europa oriental. Ahora querían estudiar a Grecia, a Aristóteles, a Platón en sus originales. Y entonces el griego comenzó a ser una lengua codiciada. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con la reforma protestante? Bueno, pues aparece un hombre llamado Erasmo de Rotterdam,
que coge el Nuevo Testamento y por primera vez existe e imprime el Nuevo Testamento en el original, es decir, en griego. Hasta ese momento solo existía la traducción de San Jerónimo, que era en latín. Y esa traducción tenía muchos errores, pero ahora la gente quiere conocer el original, quiere estudiar la Biblia en sus originales, y eso abre la mente de las personas, unido a la imprenta que permite que todo el mundo tenga su Biblia en su casa y que pueda leerla, pueda entenderla. Hay un despertar intelectual. No puede haber una transformación de las personas sin una transformación de la mente. No puede haber un cambio si la mente no es llenada de conocimiento y de luz que saque las tinieblas y la ignorancia en que vive. Así que cuando la Europa comienza a estudiar, hay ese despertar intelectual, no solamente por lo religioso, sino por las ciencias y por el estudio de la Biblia en sus lenguas originales. Entonces la gente sale de la oscuridad, de la ignorancia en que había vivido por tantos siglos. Esto hace aparecer los librepensadores, que es gente que destruye el dogma. Hay una doctrina que se llama el dogma en la Iglesia Católica, que significa que si hay un dogma, una creencia, nadie podía opinar diferente a ese dogma porque era inmediatamente condenado a la hoguera. Pero ahora la gente tiene la Biblia en sus originales y tiene la Biblia en su casa, y la gente ahora se da cuenta que el dogma no tiene fuerza en la Biblia, que la gente puede estudiar por su propia cuenta y su mente se ilumina, y entonces esa creencia de que el dogma es palabra de Dios y que no se puede destruir desaparece, porque eran dogmas que no eran bíblicos, eran dogmas hechos por la institución católica para mantener al pueblo como estaba. No puede haber un cambio, una revolución, una reforma, si no hay un despertar intelectual. Y la verdad, me parece que a veces nosotros como iglesia descuidamos esa parte. El libro de Hechos, capítulo 4, versículo 13, Hechos 4:13, nos da evidencia de que los discípulos de Cristo tuvieron esa reforma intelectual. Dice Hechos 4:13, el contexto: tienen a los discípulos ante el tribunal y los están juzgando por haber curado a un cojo en el templo y por predicar sobre Jesús. Y dice el versículo 13: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres, ¿qué? Sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían ido a la universidad, que habían estado con Jesús. Hermanos, cuando tú te encuentras con Jesús, la transformación no solo es una transformación espiritual. El estar en la presencia de Jesús transforma tu mente y tu intelecto. Y ellos eran hombres sin letras, o sea, no tenían estudio, del vulgo. Esta sociedad que vivían ellos era una sociedad feudalista también, por supuesto. Era el emperador romano el que controlaba todo. Así que ellos eran pescadores, eran gente de trabajo manual, que no sabían leer, no sabían escribir. Y a veces yo escucho hermanos que dicen: yo no sé leer, yo no sé escribir. ¿Será que eso es una excusa válida para no conocer la palabra de Dios? ¿Para no crecer intelectualmente? Cuando uno tiene una limitación, sí, tuvo una limitación, pero eso es cosa del pasado. Si tú te has encontrado con Jesús, tú tienes la oportunidad ahora de crecer intelectualmente. Porque solo cuando tu mente recibe la luz y el conocimiento de Dios, cuando desaparece la ignorancia y ahora tú entiendes mejor la salvación, pueden haber transformaciones en tu vida. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará
libres. Eso fue lo que pasó en el siglo XIV, que permitió la reforma. Conocieron la verdad. Y es fundamental que este condimento llegue a nuestras vidas para que haya una verdadera transformación. Los reformadores no se quedaron solamente con estudiar la Biblia. Fundaron grandes universidades en Europa, porque cuando se fundan universidades se puede enseñar la verdad y el evangelio a través del conocimiento científico. No se puede perpetuar una reforma si no hay educación. Si nuestros hijos no son educados con los mismos principios, no se puede sostener la reforma. Si nosotros no nos educamos cada día en el conocimiento de Dios, de su palabra y de las ciencias, no puede haber una reforma constante. Así que ellos fundaron grandes universidades que todavía existen 500 años después, y todavía existen esas grandes universidades. Por esa razón, si tú tienes la oportunidad de ir a la universidad, y tú te colocas los lentes de la fe, porque las ciencias deben ser estudiadas a la luz de la palabra de Dios. La ciencia se ha apartado de Dios y por eso está donde está. Pero cuando tú tienes la primera revelación, que es la Biblia, y lo unes con la segunda revelación, que es el mundo natural, la ciencia, sea la ciencia que tú estudies, entonces tú vas a tener un conocimiento superior, que no solamente te dará intelectualidad, sino que va a transformar tu vida interior, te hará una persona diferente que sirve a la sociedad. ¿Qué dice la Biblia acerca de esta transformación intelectual y esta transformación socioeconómica? Cuando estaba pensando acerca de ese fundamento, resulta que no me encontré con un versículo. Me encontré con todo un libro que habla sobre una transformación socioeconómica. Si usted lee el libro de Lucas completo, es un libro escrito para los pobres. Es un libro escrito para los necesitados, y ya en otro sermón hablamos sobre eso. Es un libro escrito para aquellos que nacen enfermos, que nacen en alguna condición social que los discrimina y los separa de la sociedad. Y el libro de Lucas dice que cuando venga el juicio estará Lázaro, que fue leproso y comía migajas, y estará el hombre rico que se vestía de púrpura y hacía banquete todos los días. Y muestra cómo en el juicio todo va a ser opuesto, totalmente opuesto. Los que estaban arriba van a estar abajo, y los que estaban abajo van a estar arriba. Porque el evangelio es hecho para la gente que está en necesidad, para transformar su situación. El evangelio no va a dejar a la persona en la misma situación que se encuentra, jamás. Y por último, por supuesto, tiene que haber hubo una reforma religiosa. Ahora, esa reforma religiosa, si se une con la reforma política, social e intelectual, ahora explota una reforma religiosa que transforma la mente de toda una civilización. Pero ¿por qué estos sacerdotes? Porque fueron los sacerdotes los que se rebelaron. Los líderes de esta reforma eran líderes católicos. ¿Por qué ellos se rebelaron? En primer lugar, voy a pasar rápido, son 6 puntos, 30 segundos para cada punto. En primer lugar, el papado entró en una decadencia de su institución. No se confiaba en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Por allá en los años 1200 se enfrentaron 2 naciones, Inglaterra y Francia. 100 años lucharon por Escocia. Y en esos 100 años el papado se alió con Francia. Y Inglaterra se sintió abandonada y se abonó el camino para la reforma anglicana que se desarrolló en Inglaterra. Pero ¿qué pasó? Los franceses hicieron que el Papa tuviera su sede en Francia, en Aviñón, no en Roma, no en Italia. Y durante 70 años estuvo el Papa ahí, controlado por los franceses. Después que se arregló eso,
nombraron otro papa en Italia, pero eso no quedó bien sanado, y entonces los franceses nombraron otro papa en Francia. Entonces ahora había dos papas, uno en Italia y otro en Francia, y los dos se excomulgaban mutuamente. Y entonces la gente vio y dijo: ¿será que es posible ser cristiano fuera de este sistema corrupto? Se reunieron los dos papas y todos los cardenales para solucionar ese problema en el concilio de Pisa, y allí nombraron otro papa. O sea, ahora habían 3 papas. En lugar de solucionarlo, el asunto se empeoró. 3 papas a la vez, al tiempo, y como si fuera poco, a los españoles no les gustó eso y nombraron otro papa que solo duró 30 días. Pero ustedes se pueden imaginar una iglesia con 4 papas que está funcionando. Eso creó una inconformidad en la gente. La gente quería ser cristiana, la gente quería acercarse a Dios, pero veían que el sistema estaba corrupto, que estaba viciado por políticas, estaba viciado por intereses económicos, y querían una salida a esa situación. La gente se pregunta: yo quiero ser cristiano, pero ¿será que hay alguna forma diferente? Además de eso, la iglesia comenzó a construir grandes catedrales, a gastar muchísimo dinero en la construcción y en el orgullo del papado, mientras la gente seguía pobre. Y entonces aparecen ahora sí las famosas indulgencias. Si moría don Juan y tenía 20 hectáreas de tierra, su esposa iba donde el obispo y le decía: mire, yo quiero que mi esposo esté ya en la gloria. Dice: no, pero él tiene que pasar por el purgatorio. ¿Qué puedo hacer para que él pase del purgatorio a la gloria? Deme 10 hectáreas y él pasa, ya no va a estar 100 años, sino va a estar solo 10 años en el purgatorio. Y la señora: no, pero 10 años es mucho, yo quiero que salga mañana. Ok, deme las 20 hectáreas. Y en 48 horas él está hablando con San Pedro en el cielo. Esas son las indulgencias. Así que la iglesia comenzó a recoger dinero de manera impresionante porque se compraba el perdón. Y esto le colmó la copa a Lutero, que es ya la revelación que inicia la reforma protestante como tal. Porque él ve y encuentra que ahora están negociando con el perdón, con lo más sagrado y lo más maravilloso que Dios le ha dado al ser humano, que es la oportunidad de ser perdonado como un regalo de Dios. Lo más grande que el ser humano debe agradecer todos los días de su vida es la salvación en Cristo Jesús por sus méritos, no porque tú hagas o dejes de hacer, no porque traigas dinero más o menos. Es una decisión de Dios, es un regalo que Dios nos concede a nosotros, indignos pecadores. Así que esto ahora se suma, y por último aparece la simonía. ¿Recuerdan a Simón el mago, que ve que Pedro tiene el don del Espíritu Santo? Y entonces Simón dice: ¿cuánto vale ese poder? Yo quiero tenerlo y también imponer las manos y sanar. Pedro le dice: perezcas tú con tu dinero. Es el deseo de comprar el poder espiritual. Y saben que la iglesia también lo hizo. Había nobles que tenían mucho poder civil, que tenían muchas tierras, pero ellos también querían el título de obispo o de cardenal o de arzobispo. Y entonces iban al papa y le decían: yo quiero tener también el título de obispo. Y el papa les decía: con mucho gusto, usted es príncipe ¿de dónde? Ok, 1000 hectáreas de tierra y también va a ser ahora obispo. Entonces se vendía el poder eclesiástico. Todas estas situaciones comenzaron a desgastar a los cristianos, al creyente, que quería fielmente servir a Dios, pero que veía cómo se negociaba con la fe. Y para acabar de completar, cuando el obispo moría, según el derecho canónico, las ofrendas que recogían en esa localidad, gran parte eran para sostener el obispado y una parte muy pequeña se iba para Roma. Pero cuando moría el obispo, todo se iba para Roma.
Entonces el Papa sabía que se moría un obispo y se quedaba tranquilo. No nombraba sucesor, no nombraba cardenales, no nombraba a los sacerdotes, y entonces todas esas ofrendas iban derecho para Roma. Y la gente no tenía atención espiritual, no tenía quien los pastoreara, y entonces cuando se sumó todo esto, aquí cuando estamos viendo todos estos ingredientes, formaron lo que se conoce como el movimiento La Reforma. ¿Por qué? Porque estas personas tenían en su corazón esa enemistad que Dios ha puesto en cada uno de nosotros contra el pecado. Toda persona que realmente sea protestante va a ser una persona inconforme con su situación de ignorancia, con su situación de pecado, con su situación económica, con su situación social. Toda persona que realmente sea protestante va a querer hacer un impacto en la sociedad donde se encuentra. Nadie puede pasar por este mundo siendo cristiano si no deja una huella en sus vecinos, una huella en su familia. Ser protestante es tener historia. Ser protestante es ser inconforme con todo lo que está dañando la sociedad. La iglesia cristiana, la iglesia evangélica está llamada a seguir protestando. Como dijo Lutero, la iglesia reformada siempre reformándose. Dios les bendiga, hermanos.